Nunca creí en este tipo de cosas. De hecho, solía poner los ojos en blanco cuando hablaban del fin de los tiempos. Pero lo que me pasó no lo puedo explicar de otra manera. Me había ido. Dejé mi cuerpo. Vi a Jesús cara a cara. Y él me mostró cómo la marca, sí, esa marca, se le ofrecerá a la humanidad. No forzada, no aterradora, sino engañosa, amable, hermosa. Parece progreso, pero es veneno disfrazado. Y la forma en que crucé al otro lado no fue la que uno esperaría. Por favor, comparte esto. Alguien va a necesitar esta advertencia. Hola, me llamo Isabelle, y el día que todo cambió fue el más normal de mi vida. Empezó con una infusión de manzanilla y mi manta favorita. Acababa de volver de visitar a uno de mis pacientes en el hospicio. Era una tarde tranquila y nevada, y algo dentro de mí se detuvo. Sin dolor, sin miedo, solo una extraña pesadez en la cabeza, como un silencio que envolvía mis pensamientos. Cerraré los ojos solo 10 minutos, me dije, acurrucándome en el sofá. Se suponía que solo sería eso, una siesta rápida antes de cenar. Pero no volví a abrir los ojos. Al menos no en este mundo. No recuerdo haberme quedado dormido. Al principio no soñé nada, solo oscuridad. Una oscuridad suave. Una oscuridad apacible, como el silencio más profundo. Entonces ocurrió algo extraño. Me resonaron los oídos como si estuviera en un avión, y de repente me encontré de pie, no en mi sala, sino en un campo enorme y radiante. Y mi primer pensamiento fue, ¿por qué el aire se siente vivo? No tenía miedo. Debería haberlo tenido, pero no. Los colores eran más intensos de lo normal. El cielo brillaba aunque no había sol. La hierba relucía como si tuviera memoria. Y en cuanto miré hacia abajo y vi mis pies, me quedé paralizada. Estaba descalza. Pero no tenía frío, ni llevaba la ropa con la que me había quedado dormida. Llevaba una bata blanca, suave y vaporosa, que parecía luz y agua a la vez. No era un disfraz, ni una prenda religiosa, simplemente yo, sin el ruido terrenal. Ya no estoy en casa, ¿verdad?, dije en voz alta. Y alguien respondió, no desde atrás ni a mi lado. La voz venía de todas partes y de ninguna. No es tu antiguo hogar, pero tampoco el último. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era un sueño. Algo real había sucedido. No sabía cómo había llegado hasta aquí, pero sabía que había dejado algo atrás. Podía sentirlo. Era como recordar un idioma que habías olvidado que hablabas. Mi cuerpo terrenal, seguía allí, probablemente aún tumbado en el sofá. Pero esta versión de mí estaba despierta, no flotando, no como un fantasma, simplemente completa, más ligera, más lúcida. Sentía como si hubiera llevado auriculares con cancelación de ruido toda mi vida, y ahora por fin me los hubiera quitado. Le susurré al espacio que me rodeaba, acabo de morir. No hubo respuesta, pero sí paz. Y entonces lo sentí, algo cálido me tocó el hombro. Me giré y no había nadie. Pero en cuanto me giré, una suave brisa trajo consigo esta increíble presencia. Al principio no lo vi, pero lo supe, mi espíritu lo supo, mis células lo supieron. Jesús, pregunté, no con miedo, sino con una extraña y temblorosa curiosidad. Y entonces él dio un paso adelante, no como un hombre en un cuadro, no como los cuentos de la iglesia. Esto era real. Y en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, todas las preguntas que había enterrado en mi interior se disolvieron. Sabía que él lo sabía todo, la culpa secreta, las esperanzas silenciosas, las cosas que ni siquiera le había contado a mi diario. Sonrió, no una sonrisa religiosa, sino la sonrisa de un hermano, la sonrisa de un amigo. Llegaste con suavidad, dijo. Algunos están desgarrados. Fuiste llevado en brazos. Me salieron lágrimas, pero no de dolor.
Eran de reconocimiento. Lo conocía desde siempre, simplemente no lo recordaba. Pero no estaba enferma, le dije. No estaba lista. Tu cuerpo duerme, dijo, pero tu espíritu estaba listo para recordar. Aún no entendía qué significaba eso. Pero lo entendería. Todo. Dijo que sentía que me llegaba a través de mí, no solo a mí. Y que estaba a punto de mostrarme algo que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestro mundo. No sé cómo describir esto sin llorar. No era solo la luz, era la sensación dentro de ella, como estar envuelto en música. Cada rayo tenía una emoción. Cada resplandor tenía una verdad inherente. En el cielo no se camina como en la tierra. Sientes tu dirección y te guía. Jesús caminaba delante, y yo lo seguí sin pensar. No había pasos, solo un movimiento de pensamiento, como deslizarse por una atmósfera llena de propósito. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Me miró con dulzura. Un reflejo de lo que necesitas ver. Y entonces levantó la mano, y de repente el campo se abrió en una vasta cámara de cristal y oro. No era artificial. Latía como un ser vivo. Los símbolos flotaban en el aire como suaves luciérnagas, algunos parecían antiguos, otros futuristas. Podía sentir conocimiento en ellos, no con la mente, sino con el alma. Aquí es donde recuerdas antes de regresar, dijo. ¿Regresar?, pregunté sobresaltado. Voy a volver, dijo sonriendo. Tienes que hacerlo. Antes de que pudiera preguntar por qué, colocó su mano cerca de mi sien, sin tocarme, solo cerca. Y en un instante, la cámara dorada se transformó en un lugar oscuro y vibrante, lleno de pantallas. La gente caminaba sonriendo, escaneando sus palmas y frentes a través de puertas invisibles, un paraíso digital. Pero algo en mí retrocedió. Era demasiado perfecto. Y bajo las sonrisas, sentí cadenas. Mientras observaba cómo se desplegaba este mundo futurista, no era el único que lo veía. Detrás de mí, oí una voz susurrar, ¿lo ves ahora? Me giré, esperando ver otro ángel o figura celestial. Pero en cambio, me vi a mí mismo, o mejor dicho, una versión más madura de mí mismo, más sabio, curtido, no agotado, simplemente despierto. Su mirada era más aguda que la mía. Ella asintió como si me hubiera estado esperando. No estás aquí solo para presenciar, dijo. Estás aquí para advertir. ¿Advertir? ¿Sobre qué?, pregunté. Señaló a la gente sonriente. La marca no es forzada. Es aceptada. Y de repente lo comprendí. Esto no era una visión de miedo. Era un ensayo de una confianza ciega. Me volví hacia Jesús, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba. ¿Pero por qué me enseñas esto? Me miró con una compasión tan profunda que acalló toda duda. ¿Por qué no asustas a la gente? La amas. Y así es como la verdad les llegará. Eso me destrozó. Solo era una voluntaria, una mujer tranquila de Colorado. Y ahora había visto la sombra dentro de la luz. Había visto la trampa envuelta en progreso. Y la forma en que la gente hacía fila para recibirla con alegría, no miedo, sino alegría. El engaño no era violento. Era hermoso. Eso era lo que lo hacía peligroso. Y aún no había terminado de ver. No me presenté. No hacía falta. En cuanto me miró, lo dijo, Isabelle. Fue muy sencillo, pero la forma en que lo dijo no fue como si lo hubiera leído de un archivo. Fue como si lo hubiera estado diciendo desde antes de que yo naciera. ¿Me conoces?, pregunté atónito. Él asintió. Siempre lo he hecho. Intenté hablar, pero se me hizo un nudo en la garganta. No lloraba como se llora cuando se está triste. Era algo más, como si mi alma recordara su verdadero nombre.
Fue el reconocimiento más íntimo que he experimentado. Ni siquiera mi madre pronunciaba mi nombre así. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué me enseñas todo esto hoy? Jesús sonrió y dijo, porque todavía piensas que eres pequeño. Era el tipo de silencio que gritaba que algo terrible estaba a punto de suceder. Debajo de mí, lo sentía, una tensión que crecía en lo profundo del suelo. Ni un sonido, ni una sacudida, sino una presión como la de un globo estirado hasta el punto de ruptura. Era insoportable, como si todo mi cuerpo temblara, esperando el estallido. Sabía sin lugar a dudas que ese era el momento. Nada podía detener lo que estaba a punto de suceder. Sentí una opresión en el pecho, no de dolor, sino de un miedo tan intenso que apenas podía respirar. Entonces allí estaba de nuevo, Jesús. Su presencia era un faro en la oscuridad, pero no dijo nada. Solo señaló. Ante mí apareció una señal brillante, reluciente de luz. Esta era la visión de la que él había hablado, la advertencia que debía llevar. Mi corazón se llenó de asombro, pero también de confusión y terror. Había sido elegido para verlo primero. Sin sirenas, sin temblores de advertencia, sin una última oportunidad de escapar, solo un destello cegador. Una luz verde azulada tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos, a pesar de estar incorpóreo. Entonces, el sonido, no una explosión, sino un rugido. La tierra rugió, un grito primitivo y estremecedor que rompió el silencio. Fue más fuerte que cualquier trueno o bomba que pudiera imaginar, sacudiendo el espacio en el que flotaba, como si el universo mismo temblara. Vi la erupción de Yellowstone. La tierra no solo se quebró, sino que se partió. Cientos de kilómetros de terreno se desgarraron como un monstruo arañando la piel del planeta. Una gigantesca columna de fuego y ceniza se elevó, devorando el cielo. Era una bestia arremolinada de lava roja fundida, ceniza negra y un extraño gas sulfuroso verde. No era solo un volcán despertando, estaba cobrando vida, consumiendo todo a su paso. El aire ardía de furia. La lava brotaba en ríos de fuego, consumiendo el suelo. Los árboles ardían al instante, convirtiéndose en cenizas. Las rocas se derretían en charcos brillantes. Incluso como espíritu, podía sentir el calor tan intenso que me sofocaba. Una nube de gas venenoso se elevó, una niebla sofocante que se tragó la vida en segundos. Los animales se desplomaron en el aire. Los árboles se marchitaron. Los pastizales desaparecieron bajo la embestida. Fue una destrucción total, tan brutal que desafiaba la imaginación. Me quedé paralizado. Mi alma se sumió en un terror gélido. Esta era la Nirjana de la que Jesús me había advertido. No era una película, ni una pesadilla, sino un futuro real que se avecinaba. Me sentí completamente impotente al presenciar el poder puro de la creación desatado. Si hubiera tenido ojos para llorar, habría derramado lágrimas. Esto era más que un desastre, era el juicio de Dios, y se acercaba rápidamente. La visión me elevó, como si me elevara sobre la tierra, contemplando la herida abierta de Yellowstone. Era destrucción sangrante. Una monstruosa nube de ceniza, negra como la muerte, se extendió en todas direcciones, absorbiendo la luz. El exuberante verdor de los bosques y las llanuras se desvaneció bajo un manto gris y sofocante. No era una tormenta, sino una bestia que devoraba todo lo que daba vida a la tierra. Wyoming y Montana se llevaron la peor parte. Ciudades como Bozeman y Jackson Hole, lugares llenos de vida, quedaron sepultadas en cuestión de horas. No lenta ni suavemente, sino rápidamente, como un maremoto de ceniza. Los edificios se hundieron bajo el peso. Las carreteras desaparecieron. No era polvo blando y polvoriento, sino fragmentos irregulares de vidrio, piedra y azufre ardiente que atravesaban la piel y abrasaban los pulmones. Vi gente ahogándose, agarrándose la garganta, con los ojos abiertos de terror mientras el aire se convertía en veneno.
No te puedes imaginar la brutalidad ni la velocidad. La vida simplemente se detuvo. Luego Idaho Falls se ahogó en la oscuridad. El cielo se llenó de ceniza. Los ríos se volvieron estancados, obstruidos por el lodo y los escombros, aguas contaminadas, imposibles de beber. Y luego Colorado, mi hogar, Denver, mi vibrante ciudad, quedó envuelto en un denso manto gris. Incluso tan lejos de Yellowstone, la ceniza caía como una nieve cruel, cubriéndolo todo. Vi puentes derrumbarse, rascacielos ceder, su acero y cristal no resistían el peso de esta pesadilla. Me dolía el corazón al ver donde había criado a mis hijos, paseado a mi perro, vivido mi vida, reducido a un páramo. No fue solo una visión, fue algo personal, y me destrozó. Incluso como alma, lo sentí, respirar esa ceniza era como tragar fragmentos de vidrio fundido. Me ardían los pulmones. Mi garganta se secó como un hueso. Cada respiración era una puñalada, un dolor abrasador tan intenso que no importaba que no tuviera cuerpo. Fue como si la agonía de los moribundos me invadiera. Podía sentir su desesperación, su lucha por respirar el aire que no tenían. El mundo se derrumbaba. Los techos se derrumbaron con grietas repugnantes, incapaces de soportar el peso de la ceniza. Los caminos se convirtieron en ríos de lodo gris, intransitables. Los autos quedaron abandonados, enterrados en minutos. Sus estructuras metálicas se retorcieron en montones inútiles. Los cables eléctricos se rompieron, sumiéndolo todo en la oscuridad. Los teléfonos dejaron de funcionar, la radio quedó en silencio. El único sonido era el inquietante silbido del viento entre las ruinas, como un fantasma que llora lo perdido. La vida misma se extinguió. Vi gente corriendo, con el rostro desencajado por el pánico, pero no había a dónde ir. La ceniza los cubría, obstruyendo pulmones, ropa, piel. Padres abrazaban a sus hijos, gritando pidiendo ayuda que no llegaba. Niños intentaron alcanzar a sus madres, solo para desplomarse, jadeando. El ganado cayó al suelo. Campos de trigo verde se convirtieron en ceniza. Los árboles se marchitaron, las hojas se enroscaron hasta convertirse en cascarones quebradizos. Ríos y lagos se volvieron negros, cargados de veneno, sin vida. Era como ver morir al mundo en tiempo real, una escena de una película sobre el fin de los tiempos. Pero esto no era ficción. Me dolía el alma, destrozada por la más absoluta desesperanza. La visión se amplió. La nube de ceniza no se detuvo en esos 4 estados. Era un monstruo imparable, transportado por el viento a través de Estados Unidos. Barrió el medio oeste, obstruyendo el valle del río Mississippi, extendiéndose hasta los grandes lagos, alcanzando los océanos y esparciendo veneno mucho más allá de nuestras costas. Esto no fue solo un desastre. Fue una fuerza implacable. El cielo se volvió negro, no como la noche, sino más denso, opresivo. Una oscuridad que persistió día tras día sin fin. El sol se había ido, reducido a un tenue resplandor fantasmal, un recuerdo de la luz del día luchando por abrirse paso. Recordé el Apocalipsis, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Antes creía que eran palabras poéticas. Ahora las veía como una realidad aterradora, una señal del fin de los tiempos que se desplegaba ante mí. Entonces la visión se volvió más extraña, más escalofriante. Vi una enorme montaña en llamas arrojada al mar, tal como se describe en Apocalipsis 8. Las aguas se volvieron amargas. Un tercio de los ríos y lagos brillaban con un tártaro verde enfermizo o ennegrecido, inservible, mortal. Luego vinieron las langostas de Apocalipsis 9, pero no eran insectos. Eran caos, enfermedad, tormento, angustia mental y física que no mataba, pero hacía que la gente deseara que lo hiciera. Las vi arañando su propia piel, gritando desesperados, atrapados en un mundo que se desmoronaba. Era una locura, una pesadilla viviente. Al desaparecer el sol, llegó el frío, no solo un frío invernal,
sino un frío profundo que me robó la esperanza. Un invierno volcánico se instaló, no por semanas, sino por años. Incluso como alma, sentí un frío desesperado que no era solo el clima. Era la muerte de la vida misma. El corazón de Estados Unidos, nuestro granero, había desaparecido. Interminables campos de trigo y maíz que alimentaban al mundo quedaron sepultados bajo las cenizas o marchitos por el frío y la falta de luz. Los cultivos necesitan sol y calor. No tenían ninguno. Vi supermercados vacíos en días, estantes vacíos, sin una lata ni una barra de pan. El hambre no venía. Estaba aquí. El pánico se extendía más rápido que las nubes. Oía padres sollozar, incapaces de alimentar a sus hijos, con el rostro demacrado y los ojos hundidos por la desesperación. Parecía eficiente, pero daba la sensación de ser mecánico. Cada producto, cada servicio, cada transacción requería una sola cosa, ese símbolo. Sin contacto, sin marca, sin acceso. Ni siquiera se podía abrir la puerta del baño sin él. Vi a un hombre acercarse a una cabina e intentar escanear su mano, pero no pasó nada. Su rostro se desanimó. Pánico silencioso. Se giró hacia una trabajadora, pidiéndole ayuda. Ella escaneó su marca, miró su historial y negó con la cabeza. No ha completado su sincronización semanal, dijo. Acceso denegado. Él suplicó con calma, por favor. Tengo una madre enferma. Ella bajó la voz, intentando parecer comprensiva. Lo siento. No puedo ignorar el sistema. Y eso fue todo. Jesús se acercó a mí. Lo que antes era libre ahora depende de la sumisión, dijo. Me rompió el corazón, no por ser violento, sino por su vida. La gente ni siquiera se daba cuenta de que se les estaba reduciendo a códigos y puntuaciones. Este es el peligro, dijo Jesús. Cuando las personas ya no son dueñas de sus decisiones, olvidan discernir la verdad. Miré a mi alrededor, horrorizada. ¿Pero no extrañan ser humanos?, pregunté. Han redefinido la humanidad, respondió. No a mi imagen, sino a la imagen de la eficiencia. Esa frase se me quedó grabada en las costillas. Jesús dirigió mi atención a los confines de la ciudad, lugares donde la luz no llegaba del todo. Allí los vi, gente común, pero algo en ellos brillaba. No el brillo artificial de la tecnología, esto era diferente. Estaba dentro de ellos. No llevan la marca, dijo, y nunca la llevarán. Observé a una mujer arrodillada junto a un niño, rezando en voz baja. No había ninguna exhibición, ni escaneo, ni información, solo presencia. Se puso de pie y ayudó a un anciano con la compra. Él sonrió. Sin destellos, sin símbolos, solo humanidad pura y sin filtros. ¿Cómo sobreviven?, pregunté. Jesús respondió con una sonrisa: fe, comunidad, milagros. Me mostró a un hombre que entró en una pequeña tienda, una que no estaba conectada a la red digital. Los estantes estaban vacíos, pero la gente compartía libremente. Tienen muy poco, dijo Jesús, pero lo tienen todo. Era como mirar a una dimensión alternativa, una donde la gente había recordado lo que significaba necesitarnos. Su luz no provenía de la tecnología. Era de la verdad. Volví a sentir lágrimas. ¿Pero por qué los demás no pueden ver esto?, pregunté. Están demasiado cómodos, dijo con dulzura. El resplandor de la comodidad les ha cegado los ojos. Observé con más atención a los que brillaban, y vi en sus ojos algo que a los demás les faltaba: claridad, paz, memoria eterna. Son mis testigos, susurró Jesús. Le recordarán al mundo lo que significa realmente el amor. Jesús se volvió hacia mí y dijo algo que me dejó atónito: no se dejarán engañar por el miedo. Serán tentados con regalos. Parpadeé. ¿Qué clase de regalos?
Me acompañó a una sala que parecía un centro multimedia, pantallas gigantes con anuncios coloridos, caras amables y gráficos brillantes. Había jóvenes sonrientes, parejas e incluso niños, todos hablando con entusiasmo sobre un nuevo programa. Lo llamaron Proyecto Unison. Se enmarcaba como un reinicio global, algo destinado a unificar a la humanidad, proteger identidades, mejorar la salud mental y prevenir la delincuencia. El acceso se realizaba mediante una pequeña e indolora instalación en la mano o la sien. No usaban la palabra marca, lo llamaban llave. Para endulzar la oferta, a la primera ola se le prometió atención médica de por vida, condonación de deudas y vivienda garantizada. Lo llamarán compasión, dijo Jesús en voz baja, y el mundo aplaudirá. Vi gente haciendo fila, no con miedo, sino celebrando, globos, música, discursos. Parecía un festival. Incluso había pastores e influencers apoyándolo, citando versículos sobre la unidad, el amor y la abundancia. Pero es tan sutil, susurré. Por eso funcionará, respondió. Algunos lloraron de alivio tras recibir la marca, convencidos de que entraban en una nueva era de paz. Lo agarré del brazo. ¿No sentirán que algo anda mal? Me miró con ojos llenos de tristeza. Solo si me han escuchado atentamente. De repente comprendí, el mayor engaño no vendría en forma de violencia, sino de falsa bendición. Le pregunté, temblando, ¿y qué pasa con quienes dicen que no? Él asintió. Al principio no serán castigados, simplemente serán ignorados. No entendía. Así que me lo mostró. Una mujer estaba en la recepción del hospital. Parecía sana, despierta, humilde, pero cuando extendió la mano, no pasó nada. Ni una ecografía, ni aprobación. La enfermera la miró con una cortesía practicada, lo siento. El registro manual ya no está disponible. Solo estoy aquí para visitar a mi hermana, dijo la mujer amablemente. Entiendo, respondió la enfermera, pero sin verificación, no puedo dejarla entrar. No hubo discusión ni gritos, solo exclusión. En el supermercado, vi a otro hombre intentar usar efectivo. La caja ni siquiera tenía ranura. Solo contacto, dijo el dependiente. Por su seguridad. No fue rechazo. Fue eliminación. Y, sin embargo, noté algo diferente en quienes se negaron. Resplandecían, no con luz, sino con paz. Sus movimientos eran firmes. Sus ojos, firmes. Y vi a su alrededor lo que parecían burbujas transparentes, escudos invisibles de gracia. Jesús dijo, no sufrirán daño a menos que se rindan. Mi protección es invisible, pero es real. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo sobrevivirán?, respondió. Con fe y ayudándose mutuamente. Me mostró una red subterránea, silenciosa pero vibrante. La gente compartía comida. Rezaba. Creaban sus propios sistemas, no de rebelión, sino de remembranza. Estos son los que resistirán, dijo, y a través de ellos, otros despertarán. Pregunté lo que me daba miedo decir en voz alta, ¿y qué pasa con las familias? ¿Qué pasa si una persona lo acepta y otra no? Su rostro se quedó inmóvil, y luego, con suavidad, puso su mano sobre mi hombro. ¿Eso ya empezó? Me llevó a una residencia. A primera vista, todo parecía normal, un padre, una madre y un hijo adolescente cenando. Pero noté la tensión. El padre tenía la marca. La madre también. Pero el hijo, no. No estoy listo, dijo el niño en voz baja. Hacemos esto por tu futuro, insistió la madre. No me siento bien, respondió. El tono del padre se volvió más frío, por eso no podemos llevarte a tu partido de fútbol. Ya no estás registrado. ¿Entiendes? El hijo bajó la mirada, en silencio. Solo quiero orar primero. Los padres intercambiaron una mirada,
en parte de decepción, en parte de confusión, no de odio, sino de desconexión. Jesús susurró, no pelearán. Se alejarán el uno del otro. El dolor más profundo no provendría de la violencia, sino de la separación silenciosa. Los hermanos dejarían de hablarse. Las hijas quedarían excluidas de los testamentos. A los abuelos se les prohibiría visitarlos, todo bajo el pretexto del progreso, envuelto en un lenguaje de seguridad. Pero se seguirán amando, dije. Sí, respondió, pero la confianza se reescribirá. Eso fue lo más desgarrador que vi, no la división en sí, sino el silencio que la siguió. Jesús se volvió hacia mí y me dijo algo que me dejó helado, pero también me aclaró las cosas, la marca no se trata de control. Se trata de entrega. Me mostró lo que sucede cuando alguien la recibe, no solo física, sino espiritualmente. Fue como firmar un acuerdo invisible. Cuando las personas aceptaban la marca, vi un cambio en su espíritu, apareció una firma, no en tinta, sino de lealtad. Su alma se alejó del discernimiento, del libre albedrío, no desapareció, solo se embotó. Sutilmente, su brújula interior se reorientó hacia el sistema por encima del espíritu. No es un chip, susurré. Es una decisión. Asintió. Es una declaración, no de tecnología, sino de confianza. Vi a una mujer recibirlo durante una celebración. Sus amigos aplaudieron. En cuanto se lo pusieron, sentí que algo se desprendía en su interior, no visiblemente, sino espiritualmente. Todavía sonreía, aún amaba a su familia, aún rezaba de vez en cuando, pero el centro de su confianza había cambiado. Su esperanza ahora estaba en la política, la estructura, las mejoras, la comodidad. La marca no borró su alma. Reorientó su adoración. Sentí un fuerte dolor en el pecho. ¿Pueden revertirlo?, pregunté desesperada. Si pueden, dijo en voz baja, pero cuanto más tiempo permanezcan marcados, menos me recordarán. Eso me quebró porque no se trataba de miedo, sino de olvido. Ni siquiera se sentirán perdidos, añadió Jesús. Se sentirán seguros. Ese es el peligro. Nos encontrábamos en una colina, una que no había visto antes. Desde allí se veían tanto los fieles resplandecientes como la ciudad de los marcados. Desde donde estaba, el contraste era insoportable, un lado vivía lento, suave, arraigado, el otro, brillante pero vacío. Me volví hacia Jesús y las palabras salieron de mí atropelladamente. ¿Hay algo que pueda alcanzarlos? ¿Algo en absoluto? No respondió de inmediato. En cambio, se sentó en la cima de la colina y me indicó que me sentara a su lado. Sentí como si fuéramos solo dos personas observando un mundo que había olvidado cómo estar en silencio. Entonces dijo, hay una oración que abre el recuerdo. Me incliné hacia él con el corazón acelerado. ¿Qué es? Miró hacia adelante mientras hablaba, pero cada palabra me llegó directamente al alma. Padre, toma todo en lo que he confiado que no eras tú. Y devuélveme al lugar donde escuché tu voz por primera vez. Aunque yo lo haya olvidado, tú no. Desmárcame. Desátame. Recuérdame quién soy realmente. Un hijo de la luz, un guardián de la verdad. Guíame de vuelta. Susurré las palabras mientras él las pronunciaba, y sentí un cambio en el aire a nuestro alrededor, como una onda que se expandía en el tiempo. La vi aterrizar en corazones futuros, personas en la tierra repitiendo esa misma oración. Algunos la decían en voz baja en sus escritorios, otros temblando bajo la lluvia, algunos caían de rodillas en callejones o la pronunciaban con un último aliento. Pero en todos los casos, la niebla comenzó a disiparse. No fue dramático. Fue honesto, y eso fue lo que lo hizo poderoso. Miré a Jesús con los ojos abiertos. Eso es todo lo que se necesita, sonrió. Eso es todo lo que siempre he pedido, un corazón correspondido, un sí susurrado.
No se trataba de discutir teología, descifrar profecías ni resistirse a la tecnología. Se trataba de recordar el amor, y que la oración era el puente. Lo último que Jesús me dijo no fue con palabras, sino con sus ojos. Reflejaban galaxias, dolor, fuego, alegría. El universo entero temblaba tras ellos, pero también eran tiernos, humanos, accesibles. No he terminado contigo, dijo finalmente en voz alta. Tragué saliva. ¿Entonces vuelvo? Asintió. Recordarás lo suficiente para hablar y olvidarás lo suficiente para vivir. Eso me hizo reír entre lágrimas. Me parece bien. Se puso de pie. El viento soplaba suavemente, pero no rozó su manto. Puso una mano sobre mi corazón, y entonces caí, no como si cayera, sino a través del color, del sonido, del recuerdo. Y entonces, de repente, jadeé, con los ojos abiertos, de vuelta en mi sala, la misma manta, el mismo té, ahora frío, y las lágrimas rodando por mi rostro. Miré la hora, habían pasado 10 minutos, solo 10. Pero todo dentro de mí era diferente. Sentía un trueno en el pecho. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de urgencia. Tomé el teléfono, no para desplazarme, sino para escribir. Y ahora estás leyendo esto. Si estás viendo este vídeo o escuchándolo con los ojos cerrados, por favor recuerda esto, no lo llamarán una marca. Lo llamarán progreso. Pero solo mi voz los guiará a casa. No tienes que comprenderlo todo. No tienes que entender cada profecía ni temerle al futuro. Simplemente reza. Simplemente regresa porque Él recuerda quién eres, incluso si lo has olvidado. Yo lo recordaba. Pero ya no.